Bienvenidos. Hoy, nos metemos de lleno en un tema delicado, ¿verdad? Sí, bastante. La culpa y la responsabilidad en situaciones críticas, Exacto. Algo que seguro que resuena mucho en quienes trabajan en emergencias. sin duda. Tenemos fuentes variadas, desde testimonios muy potentes de supervivientes hasta ideas de la psicología, la filosofía La idea es intentar entender un poco mejor qué es la culpa, ¿no? ¿Qué tipos hay? y sobre todo creo cómo podemos asumir esa responsabilidad de una forma constructiva. Sin que nos destruya. Exacto. Porque en entornos de alto riesgo la culpa es compleja. Va más allá de un análisis lógico de si hubo fallo o no. Mencionabas dos tipos. Sí, hablaremos de la culpa del superviviente, que es quizá la más conocida, pero también de otra, la culpa existencial. Son distintas, pero a veces, se pueden tocar. Pues empecemos por la del superviviente. Los testimonios son, ponen los pelos de punta. Sí. El caso del único superviviente del vuelo de Air India, esa culpa inmensa por estar vivo, o el chico del Club Pals, Terrible. preguntándose por qué él sí y sus amigos no, reviviendo todo una y otra vez. Es que son situaciones límite. Y vemos también cómo esta culpa, a veces ligada al estrés postraumático, como pasó en Parkland, puede tener consecuencias fatales. Es una carga brutal. Hay un testimonio anónimo de un incendio que lo dice muy claro. No es justo. Tenía que haber hecho más. Es que eso que describen es, lamentablemente, muy común. Una fuente de la BBC decía que hasta un 90% de la gente que sobrevive a un trauma donde otros mueren, ¡Un 90%! sí, es altísimo. Sí, siente algo de culpa. Y ojo, a menudo es irracional. Es sentirse culpable por puro azar. Claro. Como decía alguien en Reddit, me tenía que haber tocado a mí morir. No es una culpa objetiva, es un peso subjetivo enorme. Es importante esa distinción, ¿no? Sí, Helen Block Lewis diferenciaba bien. La culpa se centra en actos, en lo que hiciste o crees que no hiciste. La vergüenza es peor. Ataca a tu identidad, a tu valor como persona. Te hace sentir que no vales nada. Exacto. Y la culpa del superviviente se queda ahí, dando vueltas a los «y si». Es devastador, la verdad. Y si esa culpa muchas veces no es racional, ¿cómo manejamos la responsabilidad que sí podemos tener? Buena pregunta. Fritz Perls, el de la Gestalt, hablaba de asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia, ¿no? Incluso de la frustración, para poder crecer. Justo. Perls decía que a menudo evitamos esa responsabilidad. Nos escaqueamos, como diríamos aquí. ¿Cómo? Pues con mecanismos que describió la Gestalt, tragarnos normas de otros sin cuestionarlas, proyectar en los demás nuestras propias faltas, volver la agresividad contra nosotros mismos. O evitar el contacto directo, ¿no? La deflexión. Eso es. Son formas de no asumir nuestra responsabilidad auténtica. Y esto conecta con otra idea potente, la de la culpa existencial. Que viene más de la filosofía, ¿verdad? Heidegger y esa gente. Sí. No es culpa por un error concreto, sino una condición humana. Surge del hecho de tener que elegir, de ser libres y por tanto responsables de esas elecciones ante nosotros mismos. O sea, no por hacer algo mal, sino por poder elegir. En cierto modo sí. Implica aceptar que no hay un guión externo, que estamos arrojados a la vida, a las situaciones, sin una justificación última para nuestras decisiones. Suena intenso. Lo es. Ser auténtico, según esta visión, no es ni seguir ciegamente las normas, ni rechazarlas por sistema, sino adaptarlas y hacernos cargo de nuestras elecciones en nuestra circunstancia concreta. Vale, entiendo. Entonces, tenemos por un lado esa culpa a veces irracional del superviviente y por otro esta culpa más filosófica, digamos, por el hecho de tener que decidir. En la práctica, ¿cómo distinguimos la culpa útil de la que nos paraliza? Podríamos hablar de culpa funcional y culpa tóxica. A ver, La funcional, como esa existencial bien entendida, o la que describía Rollo May como emoción constructiva, es como una señal. Te avisa, ¿de qué? pues de una posible desconexión. Quizá con tus valores, con tu potencial, con responsabilidades hacia otros, te invita a reflexionar, a ajustar algo. Como una alarma interna. Exacto. Patricia Greenspan la liga a violar normas que hemos interiorizado. Y como decía Lewis, si se centra en la conducta, puede motivar un cambio, una reparación. Vale. ¿Y la tóxica? Esa es la que nos hunde.
Suele estar ligada a traumas o a expectativas totalmente irreales que nos ponemos. Se vuelve autocastigo puro. Te deja paralizado. Sí, te sientes inútil, como describían los síntomas en la BBC, no ayuda a crecer y se parece peligrosamente a la vergüenza. Te ataca a ti, no a tu acción. Volvamos a los profesionales de emergencias. Después de una intervención complicada, una de esas donde las decisiones son rápidas y las consecuencias a veces terribles, ¿cómo pueden asumir su parte sin caer en esa culpa tóxica? Es que ese es el meollo de la cuestión. Creo que empieza por aceptar la realidad, con todo, incluyendo lo que no podemos controlar, ese estar arrojados del que hablábamos. Reconocer los límites. Exacto. La psicoterapia existencial subraya que somos responsables de nuestra actitud ante lo que pasa, aunque no controlemos el suceso en sí. Y Heidegger recuerda algo importante. Elegir un camino siempre implica dejar otros. Eso es parte de la vida, no un fracaso personal. Es difícil verlo así en el momento. Mucho. Por eso ayuda la idea de Carl Rogers, de la autoaceptación incondicional. Reconocer tus sentimientos, tu experiencia, sin juzgarte ferozmente, aunque sepas que la actuación no fue ideal. La famosa autocompasión. Que cuesta, pero es clave. Y también buscar un sentido, lo que algunos llaman historias de redención. Encontrar crecimiento incluso en lo más doloroso. Como el superviviente de Pals que mencionabas, que canalizó el dolor en acción. Justo. No se trata de borrar la culpa. Eso es imposible y quizá ni siquiera deseable. Se trata de integrarla, de aprender de la experiencia y seguir eligiendo de acuerdo con tus valores. Y buscar ayuda, Iwaziman. Fundamental. Como insiste la BBC y cualquier experto en trauma, buscar apoyo profesional. Terapia. Hablarlo. El alivio y el duelo pueden y deben coexistir. Entonces, resumiendo mucho, la culpa es compleja, a veces irracional como la del superviviente, pero siempre sentida. Y la responsabilidad es otra cosa. Sí, es hacernos cargo de nuestras elecciones, de nuestros límites y de cómo respondemos a lo que nos toca vivir, incluso a lo traumático. Parece que la clave es diferenciar esa culpa que paraliza y machaca de la que, quizá nos está diciendo algo importante. Eso es, distinguir la tóxica de la funcional o existencial. Aceptar que estamos en situaciones que no elegimos del todo, que tenemos límites, que no hay respuestas perfectas. Eso es parte de una responsabilidad auténtica. Y requiere valentía. Mucha. Heidegger hablaba de estar dispuesto a la angustia. Y a menudo, como decíamos, requiere pedir ayuda externa. No es signo de debilidad. Al contrario. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Quizá la responsabilidad real no es tanto buscar la perfección o evitar errores a toda costa, Probablemente no. sino más bien navegar conscientemente las decisiones que sí están en nuestra mano, ¿no? Incluso en medio del caos y la pérdida. Intentar hacerlo lo mejor posible desde donde estamos. Sí, creo que va por ahí. Y una última reflexión, si me permites. Claro. Peirce decía que los sueños eran como cartas existenciales, y Beckel sugería que la culpa a veces nos habla de una vida no vivida, de potenciales que no hemos explorado. Interesante. Pues dándole una vuelta a eso, ¿qué podría estar diciéndonos esa sensación de culpa, a veces tan incómoda, no solo sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre el potencial que aún tenemos incluso después de vivir experiencias límite, para darle unas vueltas? Sin duda. Un buen punto para seguir pensando.